este capítulo vamos a ver el tema de percepción, la percepción del consumidor. El tema de percepción es bastante importante en análisis del comportamiento del consumidor porque es a partir de percepciones como analizamos muchos otros de los factores que hemos visto y que veremos en este curso. ¿Qué es la percepción? La percepción es la forma en la que los individuos interpretamos, recibimos, seleccionamos, le damos orden y luego codificamos todos los estímulos que recibimos del mundo, todo lo que recibimos a partir de la información sensorial. Es decir, es la lupa con la que vemos el mundo, es la forma en la que le damos sentido a todos los estímulos que recibimos en el día a día. Por lo tanto, es la forma en la que nosotros percibimos el mundo, observamos el mundo, le damos sentido y le damos un significado. Las percepciones, por lo tanto, son subjetivas, van a depender de cada observador. Puede que estemos inclusive expuestos a un mismo estímulo y lo percibamos de manera diferente. Es un tema complejo y nos sirve mucho para analizar en general estrategias de marketing y para comprender cómo el consumidor interpreta ese mundo, interpreta los estímulos que desde marketing estamos ofreciendo y también cómo le da sentido y le da cierre y complejidad a todo lo que percibe en el día a día. Vamos a revisar cada uno de los elementos que entran a jugar parte en el proceso de formación de percepciones. El primer tema que vamos a revisar es la información sensorial, ya que todas las percepciones empiezan a partir de información o estímulos que recibimos a partir de los sentidos. Sin embargo, en este tema de la información sensorial tenemos que resaltar algunos aspectos clave que entran a bloquear o a cambiar o nos ayudan a agrupar esos estímulos. Lo primero es decir que los consumidores, los individuos, tenemos unos filtros acerca de esos estímulos sensoriales. ¿Por qué tenemos esos filtros? Porque es un tema de supervivencia. El consumidor, el ser humano, no estaría en capacidad de procesar y almacenar y prestar atención a todos los estímulos a los que nos vemos expuestos en el día a día. Con el marketing funciona igual. La cantidad de elementos que desde el marketing se nos están ofreciendo como estímulos sería insoportable para un cerebro común. Así que los consumidores van a filtrar la información a la que se ven expuestos por un tema de supervivencia. El segundo elemento tiene que ver con los umbrales absolutos o de conciencia y los umbrales diferenciales. ¿A qué se refiere esto? Al punto en el cual un estímulo es notado o no, es captado o no por un consumidor y al punto en el cual variaciones en ese estímulo son notadas. ¿Qué quiere decir esto? El umbral absoluto se fija en ese límite entre notar y no notar, entre estar el estímulo y no estar, entre la nada y el todo. Es un blanco o negro. ¿El estímulo se notó o no se notó? ¿Se le dio atención o no se le dio atención? Ese sería el umbral absoluto o de conciencia, es decir, el individuo es consciente del estímulo. El umbral diferencial o diferencia apenas perceptible es el cambio en ese estímulo que llega a ser percibido por el consumidor, es decir, yo noté una variación del estímulo. Si estamos hablando de sonido, yo noté la variación del volumen. Si estamos hablando de iluminación, yo noté la variación en la intensidad lumínica. Es decir, cómo el consumidor tiene un límite, un umbral en el cual es capaz de percibir que hay un cambio en ese estímulo. Por ejemplo, con los colores, ¿hasta dónde nosotros notamos que en esta gráfica hay un color verde? ¿Podemos notarlo o no notarlo? Un umbral absoluto nos dirá si vemos el verde o no. Pero el umbral diferencial se enfocará en saber ese límite en el cual yo noté que el verde cambió de tono. Entonces, el diferencial se refiere a las variaciones en el estímulo como tal. El tercer elemento que vamos a ver en el tema de información sensorial tiene que ver con la atención voluntaria o la atención involuntaria. Los consumidores nos vemos expuestos a información y estímulos, pero a veces lo hacemos sin querer estar expuestos o a veces lo hacemos prestando toda nuestra atención. Es decir, ¿hay intencionalidad en el consumidor o no hay intencionalidad? Este concepto se relaciona mucho con el tema de atención selectiva, que es un concepto central en marketing que seguramente habrán escuchado, que es importante que ustedes comprendan. ¿A qué se refiere la atención selectiva? Se refiere a una intensificación de estímulos cuando tienen que ver algo con lo que me motiva a mí o lo que me interesa. Cuando yo estoy solucionando un problema de decisión de compra, cuando estoy solucionando una toma de decisiones en general, los estímulos relacionados con esa toma de decisiones
con esos motivadores que me mueven, con esos intereses que tengo, van a ser intensificados. Les voy a prestar mucha más atención. Pero también tiene que ver con atenuar todos los estímulos sensoriales que no tengan que ver con esa toma de decisiones o esa motivación o esos intereses. Es decir, prestamos mucha más atención a lo que nos interesa por un momento de toma de decisión, unas motivaciones en general que tenemos, y atenuamos o ignoramos estímulos que no tienen relación con eso. Es por esto que muchas veces cuando estamos enfrentados a una compra en particular empezamos a escuchar de nuestros amigos historias acerca de compras relacionadas, o empezamos a ver muchas más marcas relacionadas con ese tipo de decisión, o empezamos a ver ofertas sobre ese tipo de decisión. En realidad no es que haya coincidido que yo estoy decidiendo una compra y todo el mundo se puso a favor de que recibiera muchos más estímulos alrededor de esa compra. Es que yo decidí prestarle más atención, y la decisión no fue una decisión consciente de decir, ay, le voy a prestar más atención. Es un proceso mental en el cual yo sé que para tomar una decisión más informada o una decisión que me deje más tranquila, voy a empezar a intensificar los estímulos relacionados con eso y a ignorar los que no tienen nada que ver. Ese primer elemento de información sensorial tiene mucho que ver con la exposición que tenemos como tal a los estímulos, pero el segundo elemento tendrá que ver con cómo le damos orden, es decir, cómo lo interpretamos. Dentro de la interpretación perceptual, una de las cosas centrales que tenemos que comprender es que todos esos estímulos el ser humano los ordena, los agrupa, les da un sentido, es decir, los organiza. Si no da ese orden, si no los organiza dentro de su cerebro, no habrá luego una codificación y no habrá un almacenamiento para luego formarse una idea del mundo. Así que en la organización perceptual es como el consumidor empieza a darle sentido a todos esos estímulos que recibe, cómo los va a organizar. Los aspectos que son claves en la organización perceptual tienen que ver con el tema de agrupamiento, ¿cierto? Como estímulos que para el consumidor son parecidos, entonces los voy a ir poniendo juntos porque veo que tienen rasgos de semejanza. La figura y el fondo, es decir, ese estímulo que acabo de recibir, dentro de qué contexto está. Cómo a ese elemento le doy sentido en un contexto para poder de alguna manera encasillarlo en algún aspecto del mundo como tal. También tienen que ver en esa organización perceptual los temas de cierre. Puede que haya información que para el consumidor es incompleta. Por su misma salud mental y la forma en que procesamos la información, el consumidor va a hacer cierres, va a completar lo que carezca de elementos sensoriales para poder darle sentido. Es decir, vamos a generar esos estímulos y a guardarlos, pero de una manera que estén completos. Y si no están completos desde el estímulo mismo, el consumidor los completará para darle cierre. Dentro del tema de interpretación, en esa etapa, en ese elemento del procesamiento de estímulos, entra a jugar también lo que llamamos la distorsión perceptual. Las distorsiones perceptuales son alteraciones que los individuos hacen a un estímulo y de alguna manera lo sesgan, dándole un significado que no sería del todo objetivo. Es decir, están asignando información, completando de alguna manera valoraciones, y ese tipo de distorsiones pueden afectar lo que en realidad está siendo percibido por un consumidor como tal. Dentro de esas distorsiones hay algunas que nos importan mucho en el marketing porque están alterando la forma en la que el consumidor vive nuestra experiencia de marca. Algunas de las distorsiones más frecuentes en el consumidor son los estereotipos, sesgos que el consumidor presenta a grupos de personas, a ocupaciones, a estilos de vida, y que le permiten sesgar información completándola. Tiene mucho que ver también con el cierre allí, pero está de alguna manera sesgando, haciendo valoraciones a partir de supuestos que tiene, sesgos, preconcepciones frente a grupos de consumidores o a nacionalidades, profesiones y demás. Los estereotipos entonces nos están de alguna manera alterando los estímulos que recibimos para de alguna manera llevarnos a un concepto ya sesgado que tenemos acerca de un grupo. En el tema de estereotipos, pues podemos ser tanto víctimas como victimarios. Podemos tener estereotipos frente a otras nacionalidades, a regiones del país, a profesiones como tal, pero también podemos estar siendo víctimas de que se nos encasille en un estereotipo por ser mujer, por ser de tal profesión, de tal región o de ser colombianos, por ejemplo.
Otra distorsión perceptual muy utilizada a nuestro favor en marketing tiene que ver con la apariencia física. Muchas veces el hecho de presentar un producto de una manera bonita, bien diseñada, cuidada, y ojo, ese bonito es subjetivo para nuestro target, que es lo que él percibe como bonito, nos permite que esa apariencia física que tiene algo sea traducida a unos conceptos de calidad, buen producto, ser un producto satisfactorio, es decir, concluir algo que no tiene nada que ver. La apariencia física finalmente solo es una forma en la que se percibe algo, un elemento, pero nos está sirviendo en ese caso para traducirlo hacia dimensiones como la calidad. En las personas funciona igual. La apariencia física nos puede llevar a distorsiones perceptuales y el ver a una persona con una apariencia física que consideramos desagradable nos puede llevar a conclusiones precipitadas, primeras impresiones, que también es otro tipo de distorsión que vamos a ver y que tiene mucho que ver con cómo nosotros a partir de la apariencia física estamos asignando valoraciones de cosas que no son físicas. Por ejemplo, en una persona, el hecho de verla bien vestida y presentada nos puede llevar a pensar que es una persona decente, honrada. O ver a una persona que nos genere temor desde su apariencia física, porque a lo mejor tiene aspectos o tiene símbolos que no son bien vistos en general por la sociedad, nos lleva a pensar que es una mala persona. Es decir, la apariencia física va también a sesgar el concepto general que tenemos de una persona o de una marca y de un producto o servicio. Muy relacionado con la apariencia física está la distorsión perceptual de primeras impresiones. La primera impresión deja una impresión o deja una marca perdurable en esas percepciones que tiene un consumidor. Así que muchas veces, tanto para personas como para productos o marcas nuevas en un mercado, el consumidor va a estar muy sesgado por lo que haya sido la primera impresión frente a esa oferta de valor. Frente a un tema laboral, por ejemplo, es indudable que la primera impresión que se da a una empresa en una entrevista puede ser determinante. Así luego intentemos demostrar que lo que se percibió allí no era del todo cierto, va a ser mucho más difícil. Es decir, la primera impresión queda de manera perdurable en esa impresión de estímulos que recibió ese individuo. La última distorsión perceptual que voy a mencionar es el efecto de halo. El efecto de halo se refiere a una valoración dada a un producto, a una marca, a una persona en todas sus dimensiones a partir de una valoración de solo una de ellas, de una sola de sus dimensiones me permite concluir acerca del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que un producto, por ejemplo, como hablábamos ahora de la apariencia física, sea valorado como bueno o malo solamente por cómo está una de sus dimensiones que tiene que ver con lo tangible, con el empaque, por ejemplo, con la marca, con el logo. Muchas veces los consumidores hacemos esas valoraciones generales sesgadas a partir de dimensiones y es importante que desde el marketing sepamos eso porque también muchas veces nos interesa que las experiencias de marca sean tan bien valoradas en todas las dimensiones que si se llega a presentar el efecto halo no nos veamos afectados. Yo puedo asumir que una persona es muy directa, muy sincera, habla sin ningún tapujo por el solo hecho de que me mire a los ojos cuando habla. O puedo asumir que esa persona tiene algo que ocultar, es como muy mezquino, es una persona deshonesta por solo evitar la mirada. No tiene realmente una explicación racional que esté asumiendo esa conclusión, pero es un sesgo que estoy haciendo a partir de una sola de las dimensiones. Aparte de servirnos para entender cómo un consumidor interpreta el mundo que lo rodea, hay unas aplicaciones puntuales que desde el marketing nos interesan en el tema de percepciones. Nos interesa mucho saber cómo es la marca desde la percepción del cliente, el producto, el servicio, cómo este consumidor está percibiendo los precios. Por lo tanto, entran a jugar allí mucho los temas de los umbrales, hasta qué punto una variación del precio puede ser notada o no por el consumidor, o hasta qué punto un cambio en el logotipo, en los envases, en el color que tenemos para nuestro diseño de marca va a ser percibido. Hay unos temas en particular que tienen que ver con la inferencia que hace el consumidor de la relación calidad-precio. Muchas veces la percepción de calidad en un individuo, en un consumidor, al momento de enfrentarse a una toma de decisión, se puede ver sesgada por el precio. Y cuando hablamos de inferencia en la relación calidad-precio, son de alguna manera supuestos que el consumidor hace de que las ofertas que tienen un mejor precio tienen una mejor calidad.
No siempre es el caso, pero el consumidor puede tener ese tipo de distorsiones. Otros temas que nos interesan, su aplicación con el tema de percepciones en marketing, tienen que ver con la calidad del servicio, el ser cual. Es importante que revisen esta herramienta para medir la calidad percibida de los consumidores frente a los servicios, porque plantea unas dimensiones muy interesantes que se entran a valorar una a una con preguntas puntuales que le hacemos a los consumidores. Y por último, un tema que me interesa que entendamos puntualmente tiene que ver con los riesgos percibidos. Los consumidores, al momento de evaluar alternativas de decisión en marketing y enfrentarse a propuestas de valor que nosotros desde el marketing les hacemos, entran de alguna manera a percibir riesgos frente a esa oferta. Y es importante que nosotros entendamos esos riesgos, a qué se refieren, porque desde el marketing tendremos que preocuparnos porque en la experiencia de marca esos riesgos sean minimizados. Es decir, que el consumidor de alguna manera baje su percepción de esos riesgos de manera real y correcta. Uno de los riesgos que percibe el consumidor es el riesgo físico. Es decir, ante esta oferta, ante este servicio al que me voy a ver expuesto, ante este producto, ¿habrá alguna consecuencia para mí físicamente? ¿Habrá una alteración en mi estado de salud? ¿Tendré una reacción alérgica? O sea, ¿qué daño puede estar representando desde lo físico? Ese es un primer riesgo que puede percibir. También hay un riesgo importante para los consumidores que tiene que ver con el riesgo financiero. ¿Será que voy a perder esa platica? ¿Será que esta compra que estoy realizando me voy a arrepentir de ella y por lo tanto ese dinero se va a perder? Ese es un riesgo de comprometer recursos financieros para el consumidor. También hay un riesgo psicológico que puede percibir, que tiene que ver con qué tanto se puede alterar su ego si la elección fue una mala elección. Es decir, dudas frente a la compra. ¿Será que voy a quedar en vergüenza con mi grupo de amigos, con mi familia por esta decisión que estoy tomando? Mi ego se va a ver afectado. Ese es un riesgo que es de tipo psicológico. También puede haber un riesgo de tiempo. Todo el tiempo que gasté en tomar esta decisión, en realizar la compra como tal, en desplazarme hasta un lugar específico, me va a representar una pérdida de tiempo. O sea, me voy luego a arrepentir por el tiempo que destiné a esa compra. Por último, también tenemos unos riesgos que tienen que ver con la interacción. Los riesgos de interacción son esa sensación de que el consumidor siente que no va a tener luego con quién contactarse de la empresa una vez hecha la compra. Este tipo de riesgo es muy importante en las compras online, porque es allí donde muchas veces se percibe que no sé dónde está la empresa, no sé con qué canal comunicarme con esa empresa si se llega a presentar algún inconveniente. Así que puede haber una percepción alta de riesgo de interacción porque el consumidor no sabe cómo contactar con la empresa después de la compra. Como siempre, dejaremos una actividad propuesta para aplicar estos conceptos que hemos visto y que queden mucho mejor comprendidos.